¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jovers. En el capítulo de hoy hablaré de grandes rivalidades del wrestling. No digo las más grandes porque las grandilocuencias se las dejo a otros. Hablo de las que a mí me han parecido grandes, por los luchadores que las disputaron o por lo que supusieron en la historia del wrestling. ¡Empezamos! Con la primera en el tiempo. Frank Gotch y George Hawksmith. Gotch y Hawksmith fueron los mejores y más grandes luchadores de su época. Uno se hizo su nombre al ganar grandes gestas en Europa y el otro en Estados Unidos. Uno era un intelectual que hablaba 5 idiomas, abogado y respetado por la clase alta tanto de Francia como de Inglaterra, dos de los países y nacionalidades que tuvo, escritor y consumado atleta, al que se le atribuyen la invención de varios ejercicios que todavía a día de hoy utilizo y practico en el gimnasio, y el otro fue un buscavidas que comenzó en esto cuando tenía unos 15-16 años por supervivencia y que aprendió muy bien el juego sucio y ganar a toda costa. Gotch y Hawksmith se dieron las caras en 2 ocasiones, las 2 de ellas con el título en juego y las 2 de ellas con la misma suerte para Hawksmith. George fue el primer campeón del mundo de catch de la historia. El 4 de septiembre de 1902, un invicto George Hawksmith se impondría a Tom Cannon para ganar el campeonato europeo de peso pesado de lucha greco-romana en Londres. 3 años más tarde, el 4 de mayo de 1905, George viajó a Nueva York para enfrentarse al campeón estadounidense del peso pesado, Tom Jenkins. Tras ganarle y ser el bicampeón, Hawksmith empezó a autoproclamarse como el verdadero campeón del mundo, siendo reconocido por la mayoría de los circuitos de la lucha del mundo. Finalmente, Frank Gotch y George Hawksmith se verían las caras el 3 de abril de 1908. Se enfrentarían por el campeonato del mundo que tenía Hawksmith en el Dexter Park Pavilion de Chicago. Según las crónicas de la época, Hawksmith no estaba en su mejor momento de forma física, influyendo el viaje desde Inglaterra hasta llegar a Chicago. En su combate no estaba nada cómodo y George venía de dominar la lucha grecorromana y este combate era de catch, disciplina que Gotch había perfeccionado luchando con cualquiera que le retara. De hecho, iba pueblo por pueblo ofreciendo dinero a quien le pudiera batir, instigando todo el cotarro su entrenador, el granjero Barnes, que también se había forjado, obviamente, con este estilo de lucha. Imaginaros la escuela que tuvo Gotch, aprendiendo las más sucias artimañas para salirse siempre con la suya, siempre con la victoria. Gotch enseguida le cogió la medida a Hawksmith en el combate, sacándolo de quicio, tanto por golpes ilegales, que decía que le daba con el pulgar, como porque salió con el cuerpo embadurnado de aceite. Eso lo que hacía era dificultar pues, la forma de lucha del propio Hawksmith. El árbitro hizo caso omiso a las advertencias que le hacía Hawksmith de cómo estaba luchando Gotch, pero no le sirvió absolutamente de nada. Con el árbitro y el público en contra, sería un poco difícil salir de allí con el campeonato alrededor de su cintura. Este combate estaba pautado a 3 caídas y la primera duró nada más y nada menos que 2 horas. Se retiraron al vestuario porque había entre medio de las caídas pues como 10-15 minutos de descanso y George se negó a salir en la segunda por las irregularidades sufridas en la primera, con lo que se dio por vencedor a Gotch y por lo tanto se proclamaría campeón del mundo. ¿Realmente pensaba Hawksmith que iba a salir victorioso de Estados Unidos con el luchador más famoso de la época? Quizás si este combate se hubiera celebrado pues, en otro país, yo creo que
el resultado hubiera sido bastante diferente. Hawksmith parece que no aprendió de esta primera lucha y se quería quitar esa espinita de la derrota y la pérdida del campeonato. Así que desafió públicamente al todavía campeón mundial del peso pesado, Frank Gotch, en una revancha. Sería el 4 de septiembre de 1911. Lucharían nada más y nada menos que ante 30.000 espectadores en el recién inaugurado Estadio de los Medias Blancas de Chicago. No quería cometer el error, uno de ellos, de los años antes, de hace 3 años. Así que viajó con bastante tiempo para aclimatarse al horario y también prepararse físicamente una vez que hubiera estado ya en el país. Pero en uno de esos entrenamientos sufrió una lesión en la rodilla. El combate creó unas expectativas que al final no fueron colmadas. Y en la época de los combates de horas, porque ya habéis visto, en el primer combate fueron la primera caída 2 horas, lo normal, este tipo de combates podían durar tranquilamente 4 horas. Pues en poco más de 20 minutos la balanza de nuevo se decantó por Frank Gotch, que sabiendo que tenía una lesión de rodilla, le atacó sin piedad a esa rodilla. Inocente de nuevo al pensar que iba a dejar sacar de Estados Unidos el título. Años después, ojo a esto, el luchador que lesionó a Hawksmith, que fue Ad Santel, confesó que el entorno de Gotch le había pagado $5.000, $5.000 de 1911, para que le lesionara deliberadamente a George y para asegurarse la victoria Frank Gotch. Gotch, marrullero dentro y fuera del ring, pasando a la historia como uno de los grandes, pero pidiendo permiso a los fans de Gotch, si los hay, si todavía se acuerdan de quién es este luchador, lo siento mucho, pero yo elijo 1000 veces a Hawksmith. Aunque perdiera el título y aunque perdiera los 2 combates ante él. Eso no lo hace mejor que el bueno de George Hawksmith, porque fue un auténtico impulsor de la cultura física. Yo he conseguido 2 de sus libros, obviamente no ediciones de la época, sino reediciones actuales, pero que es muy interesante como él empieza a comentar qué es lo importante para un luchador, qué tipo de ejercicios tenía que hacer, un manual de ejercicios, o sea que fue un auténtico experto en el mundo de la cultura física. Gotch se retiraría como campeón en el año 1913 y esta lucha entre Gotch y Hawksmith sería la última para George, porque esa lesión de rodilla, es que se dice que le rompió la rodilla, no sé ni cómo podía caminar y cómo pudo entrar al ring, entonces ya no se recuperó y se retiró a su Londres a seguir con sus charlas y su manera de enseñar la cultura física en ese país. Seguimos con una rivalidad un poco más cercana en tiempo, pero tampoco os creáis que mucho. Ya conocéis a los Jobbers y ya me conocéis a mí. Siempre estamos aquí para divulgar la lucha libre antigua y para poner en el lugar que se merece grandes luchadores y grandes luchadores que abrieron el camino y que gracias a ellos estamos hoy aquí. No olvidemos nunca a nuestros ancestros. El ningunearlos no hace que nosotros seamos mejores. Nosotros tenemos que ser mejores por nuestra propia valía, no por omitir lo que han hecho otros antes que yo. No, es que eso no te hace mejor. Y si no lo conoces, pues estudia historia para no quedar en ridículo. Vamos con la siguiente rivalidad. Flair contra Steamboat. Si hay que hablar de una rivalidad en lo que a calidad se refiere, esta sería la rivalidad por antonomasia. Esta rivalidad comenzaría en el año 77, en junio, cuando Rick Steamboat se impuso a Flair por el título de la televisión. Y en octubre, Steamboat se impuso de nuevo a Ric Flair por el título de Estados Unidos de la NWA. En 1978, Flair ganaría el título de Estados Unidos y de nuevo se lo arrebataría a Ricky Steamboat en diciembre. En el 79, menos mal que Flair recuperó
ese título de Estados Unidos de las manos de Rick Steamboat, porque hasta el momento Steamboat se estaba imponiendo siempre en los combates importantes y decisivos que se verían. Habría que esperar 10 años para poder disfrutar de la mejor trilogía, aunque lo hemos repetido aquí muchas veces, no es una trilogía porque fueron 4 combates realmente, pero siempre se han contado como la trilogía. Esta rivalidad desembocaría en la mejor trilogía de la historia, de febrero a mayo del año 89. Flair perdería su título de los pesos pesados con Steamboat en febrero, en el Chi-Town Rumble. Se enfrentarían de nuevo un poco más de un mes después en un combate a 3 caídas en el que Ricky se impuso a 2 de ellas. Pero, por lo tanto, retuvo Rick Steamboat y la revancha definitiva, ese tercer combate, se daría el 7 de mayo en Wrestle War, donde Flair recuperaría el título. Tal y como pude hablar yo en WrestleCon en New Jersey en el año 2019, pues me dijo el bueno de Rick Steamboat que para él el mejor combate de la trilogía era el segundo. Estos combates fueron todos calificados con 5 estrellas y uno con 6 estrellas, que es el cuarto en discordia, que normalmente no se suele incluir en esta trilogía. Trilogía que sería 4, no 3, pero bueno, lo que estamos diciendo, nunca se suele incluir, pero hay un combate con 6 estrellas. Combate de 6 estrellas que han sido calificados por el señor Dave Meltzer, que por mucha manía que le tengan, pues es un caballero que tiene una larga trayectoria profesional en el mundo del wrestling y que seguro que ha visto más wrestling que todos nosotros juntos. ¿Que es discutible o no lo que él califica? Pues obviamente que sí, como si lo hiciera yo. Todo que parte de algo subjetivo es total y absolutamente cuestionable, pero de ahí a decir que este señor no tiene ni idea, pues bueno, tendrá idea cuando favorece la puntuación a alguien que nos gusta y no cuando no lo hace. Pero eso ya es tan subjetiva su opinión como la nuestra. Por lo tanto, hay que coger un referente y el referente de las estrellas en el wrestling, le pese a quien le pese, es el señor Dave Meltzer. Una de las causas por las cuales salió este combate, esta serie de combates salió también, fue evidentemente porque los dos eran muy buenos, pero también porque eran rivales asiduos. Por lo tanto, ya se conocían y sabían cómo hacer lucir bien el uno al otro. El uno al otro se refiere a que aquí eran totalmente generosos con su rival, porque lo que querían era darle al público lo que buscaba y estaba por encima el público que ellos mismos. No se lucha para ti como luchador, tienes que luchar para el público. Tienes que ser generoso con tu rival y con el público. Los luchadores que luchan para ellos y hacen sus historias ellos mismos, pues no hacen más que quedar en ridículo por muy buenos que ellos se crean, que luego el público no les coge y les aplaude por lo buenos que son. Eso que les quede muy claro. La gente aplaude a quien es bueno, a quien tiene un personaje total y absolutamente original. Un saludo a Tavares, amigo. Una de las causas también sería porque incluso luchaban 7 veces a la semana. O sea, casi... No es que 7 veces a la semana no significa que luchaban todos los días. Había días que descansaban, pero había días que luchaban 2 veces el mismo día. Por lo tanto, es que ya sabían prácticamente lo que iba a hacer uno y lo que iba a hacer el otro. Flair eligió trabajar con Steamboat porque ya lo conocía y además Steamboat venía de haber hecho esa maravilla de combate que hizo con Randy Savage en la WrestleMania 3. Otra de las cosas maravillosas de estos combates es que improvisaban dependiendo de las reacciones del público. Tenían esa capacidad de poder responder al público y de poder hacer lo que el público disfrutaba más dependiendo de la localidad. Steamboat se lesionó en el año 89 y salió de la WCW, haciendo apariciones en varias empresas hasta que en el 91 llegaría a la WWF firmando un contrato de 2 años. Pero allí las cosas realmente no fueron muy bien, no fueron como en la etapa anterior, ni siquiera ellos aprovecharon que fue campeón intercontinental para recordarlo. Simplemente alguna retransmisión lo decían y
lo reconvirtieron en el Dragon Steamboat, que iba soltando fuego por la boca y era pues como un personaje pues más cercano a los niños por la espectacularidad de las presentaciones que hacía. Firmó por 3 años, pero realmente es que estuvo meses, porque enseguida salió de la empresa. Allí se podían haber visto las caras Flair y Steamboat y haber rememorado esos combates y esa rivalidad, pero realmente se cruzaron porque cuando llegó Ric Flair en agosto del año 91 ya había salido Steamboat. Steamboat ficharía por la WCW y estaría hasta el año 94. Como Flair estuvo en la WWF del 91 al 93, cuando ya volvió a la WCW, pues sí que era inevitable que de nuevo se volvieran a ver las caras. El 30 de julio del año 93, Flair defendió su título en un combate de 45 minutos con el bueno de Steamboat. En el 94 se verían las caras en 7 ocasiones de manera individual. En una de ellas, el combate duraría 60 minutos como en los viejos tiempos. En la final por el título vacante, hubo un título vacante y fueron ellos los contendientes finales, pues Flair se impondría al bueno de Ricky Steamboat. Y también en un par de ocasiones lucharían por parejas, pero por parejas enfrentadas, no es que lucharan los dos juntos. El último enfrentamiento de ambos sería el 21 de agosto de 1994, que como ya no hubo título por medio, pues ganó Ricky Steamboat. Acabada esta rivalidad de gran calidad, en lo que a lucha y a técnica y a clase se refiere, vamos a ir a otra que es mucho más recordada, mucho más importante, por lo que comentaré a continuación, pero mucho menos técnica y mucho menos visual y vistosa, pues en lo que a calidad se refiere dentro del ring. Nada más y nada menos que Hogan y André el Gigante. Cuando se habla de la rivalidad de André y Hogan, lo primero que nos puede venir a la mente es pues esa imagen icónica del body slam que le hace Hogan a André en la WrestleMania 3. Pero esa rivalidad comenzó mucho antes en el tiempo, la década anterior, para ser más exactos. La primera vez que se enfrentaron fue en 1978, fue en los territorios de la NWA. Antes de finalizar esa década de los 70, se enfrentarían en 5 ocasiones, más una que recuerdo dentro de un ring con una mesa de pulso, que al final la mesa acabó pues tirada por los suelos y ahí no ganó nadie. Pues también la liaron con un pulso. Viendo la fama creciente que comenzaba a adquirir Hulk, Vince padre quería a Hogan en su empresa, así que en 1979 se uniría a sus filas. André ya estaba allí e inevitablemente iba a ser un cruce pues de manual, tenían que enfrentarse. Así que eso se comenzó a dar en 1980, con un André face y un malvadísimo Fabulous Hulk Hogan con Freddie Blassie de manager. Ese año lucharían en 16 ocasiones, ganando André la mayoría de sus combates, aunque muchos de ellos acababan en descalificación por las malas artes de Hogan, o en doble descalificación también. En el año 82 y en el 83, ya con un face Hogan, se volvieron a enfrentar en tierras niponas. Hogan, cuando volvió a la empresa, la WWF, lo haría como la cara de la empresa, con las riendas ya de la mano de Vince hijo. Evidentemente, lo haría como face, porque iba a ser el baluarte y el estandarte más importante de la WWF. André también era un chico bueno en esa época, así que esa rivalidad que se había dado los últimos 5 años se durmió, hasta que a Vince le pareció bien despertarla del letargo. Otra imagen que me viene a la cabeza, a la retina, es la que sucedió en el Piper Pit el 7 de febrero del año 87. André interrumpió una entrevista de Hogan, acompañado de Bobby the Brain Heenan, acusando el manager al campeón del mundo que la amistad que tenían era
por conveniencia, dado que a Hogan no le interesaba defender el título contra André el Gigante porque tenía claro que lo iba a perder. André retó a Hogan por el título en WrestleMania 3. Ahí recordaréis que le cogió de la camiseta, le arrancó la camiseta, el crucifijo le rompió y tiró la cadena al suelo, y ahí Hogan de rodillas, como medio llorando, con el crucifijo en la mano y clamando a Dios y a la Virgen del Pilar. El combate se celebró en Pontiac, Michigan, ante 93.000 espectadores en un ambiente atronador contra André. El combate no fue técnicamente bueno, pero marcó el comienzo de la revolución televisiva y mundial de la WWF. En 12 minutos, Hogan se impuso a André ante el júbilo de los asistentes. Ya empezaba a marcar la diferencia la WWF con la NWA. Starrcade era muy importante, pero la WrestleMania le comió la tostada total y absolutamente a la NWA, sobre todo por toda la manera de negociar los canales de televisión y los pay-per-views. Se volvieron a cruzar de nuevo, obviamente. En el evento inaugural de Survivor Series, André y Hogan fueron nombrados capitanes de sus respectivos equipos. No interaccionaron demasiado, creo que se cruzaron al principio y a la mitad del combate. Nada, no estarían. En la mitad estaría un minuto y al principio pues un poco para caldear y calentar el ambiente, pero tampoco algo que fuera muy reseñable. Algo más grande iba a venir, sobre todo en lo que a repercusión mediática y económica se refiere. Vendida como la revancha de la WrestleMania 3, ocurrió en el Main Event. Se emitió el 5 de febrero de 1988 y fue el primer programa de wrestling en horario de máxima audiencia desde 1955. Ojo al dato, rating de 15.2 y una audiencia de 33 millones de espectadores, convirtiéndose en el programa de lucha más visto de la historia de la televisión. En ese Main Event, aparte, hubo 6 Dark Match y al aire salieron 2 combates. El de Hogan con la presentación del cinto Eagle, porque además esto es muy curioso, hacen una entrevista y sale con un cinturón anterior, pero al ring ya aparece con el Eagle que ni siquiera pues lo presentaron. No sé, luego sí que en la WrestleMania 4 cuando lo gana Randy Savage lo presenta como si fuera nuevo, pero ya lo había estrenado el bueno de Hulk Hogan y lo había tenido en su cintura DiBiase y en el hombro André el Gigante. O sea que fue el cuarto en tocar el cinto. Bueno, más, porque también lo tocaría el árbitro y el señor McMahon. Pero en lo que a luchadores se refiere... Bueno, y Virgil también, supongo. Bueno, al final Savage tocó un cinto que era nuevo y había pasado por manos de un montón de luchadores. También saldría en el aire el combate de los Strike Force contra la Hart Foundation, que además creo que incluso lo cortaron, pues porque ya no interesaba, lo que interesaba era el combate de André contra Hogan, y ya está. La historia del combate fue una historia muy curiosa, pues porque DiBiase pagó a un fulano para que se hiciera cirugía estética y para que se pareciera al árbitro Dave Hebner. Se hizo pasar por él, luego evidentemente se desveló que eran hermanos gemelos, pero bueno, fue la historia que contaron y así se beneficiaría André de la decisión tomada por el árbitro, que era un impostor. Esto concluyó con la racha de 1.474 días de campeón de Hogan y con el reinado no reconocido de André ni el reinado de DiBiase, porque le compró el cinto en el momento y entonces se lo puso alrededor de su cintura, que le quedaba espectacular con ese traje del $1.000.000. Después de todo esto, se decidió dejar el título vacante debido a las irregularidades acaecidas en ese combate. El campeón saldría coronado en la WrestleMania 4. Hogan y André accederían directamente a cuartos de final del torneo, que era de la manera que se iba a dilucidar quién se merecía tener el cinturón. Se enfrentarían ya directamente en esa ronda y fue una doble descalificación a los 5 minutos. El campeonato
Y el torneo lo ganaría el único luchador que disputó los 4 combates correspondientes. Está por aquí, aquí lo tenemos, el señor Randy Savage. Yeah! La próxima vez que lucharían, y la última de forma individual, después de la pequeña ausencia de Hogan para ir a Hollywood, que grabó No Hold Barrett, gran película, no sé cuántos Oscars se llevó, ahora no recuerdo, quizás nuestros amigos de Choque Slam lo puedan decir. Sería un combate en jaula de acero celebrado en WrestleFest el 31 de julio del 88. Este combate lo ganaría Hogan. Luego ya se verían en combates por parejas en el SummerSlam 88, en ese Main Event que enfrentaría a los Megabucks contra los Megapowers. Lo que es lo mismo, André y DiBiase contra Savage y Hogan, y tenían a Jesse de Body Ventura como árbitro de la contienda. En esta ocasión los malos salieron derrotados. André y Hogan se encontraron una vez más en sus carreras. Sería en marzo del 90, en un combate por parejas con Big Boss Man de compañero ante los campeones en ese momento, que eran Haku y André. Hogan, de nuevo, ganó el combate, pero no los títulos. La rivalidad más importante en la historia es lo que hablamos de números para la WWF, de publicidad y de audiencia y espectadores. Vamos ahora con una rivalidad que sería la primera rivalidad en España y luego del mismo luchador, la gran rivalidad de España. La lucha llegó a España, como os he comentado en más de una ocasión, como los abuelos ya que repiten la historia, pero repiten la historia que es verdad, no repiten una mentira que luego se convierte en verdad. No, esto es historia pura y dura sacada de las hemerotecas, donde está la historia de verdad. La lucha llegó a España en 1909 de manera oficial, aunque 2 años anteriores llegaría. La lucha llegó a España en 1909 de manera oficial, aunque 2 años antes llegaría un maestro de artes marciales que revolucionaría el panorama, Raku, que si queréis, si vosotros queréis informaros de qué pasó, no tenéis más que comprar el libro Memoria de la lucha libre en España 1907-1936. Libritos Jenkins, un maravilloso libro de 456 páginas donde podéis ver de forma cronológica datos, fotos recopilados, como he dicho, hemeroteca, también libros, revistas, todo lo tenéis aquí por el módico precio de 12 euros, gastos incluidos. Libritos Jenkins, aunque sea echarle un vistazo que merece la pena. En 1911 se celebraría el primer torneo en España y ya en el 12 comenzaría esta primera rivalidad de la historia. En este torneo, de Ríaz, que era el preferido del público, se las vería con un nuevo luchador que se iba abriendo camino y que jugaba con un tanto de ventaja. Era español. Y por muy querido que fuera de Ríaz, compartir nacionalidad con el público era un plus que él nunca podría conseguir y con lo que él no podría competir. En ese año 1912 llegarían ambos a la final del torneo ganándolo de Ríaz. Tendría que esperar al año siguiente Ochoa para cobrarse venganza y el 31 de agosto se impondría en lo que se vendió como la revancha. El que ganara era el mejor de los dos. No era un empate. Él ganó el año anterior, yo gano este, pues estamos empatados. No, esta era la rivalidad de verdad, como cuando jugábamos a fútbol en el colegio. Íbamos 10-0, pero el que metía el siguiente gol era el que ganaba. Aunque metiera el gol el que iba perdiendo a 0. Da igual, pues esto era lo mismo. El que gane es el mejor. Pues ganó Ochoa. Era indudable que iba a ganar Ochoa. Además de eso, le dijeron, no aceptes más revanchas. Ya eres el mejor. Lo único que puedes hacer al aceptar la revancha es perder y quitar pues todo lo que has ganado. Pero bueno, él se encabezonó y aceptó la revancha y por lo menos ganó. Así que le ganó 2 veces consecutivas.
Eso sería en el Circo París en julio de ese año 14. Ochoa se marcharía a luchar a Portugal, Argentina, México, siendo una de las figuras internacionales más importantes, y también siguió luchando y ganando a De Riyad allá donde se encontraban. En los últimos años, De Riyad ya perdió un poco esa capacidad de ganarlo todo. Por lo tanto, esa rivalidad empezaría en el año 12 y acabaría aproximadamente pues, en el año 15, año 16, cuando ya De Riyad pues, estaba en horas bajas. En ese tiempo, evidentemente, surgiría para Ochoa otro gran rival. La primera rivalidad con De Riyad, la gran rivalidad con Constant Lemarin, el belga. Este caballero fue 4 veces campeón del Cinturón de Madrid, la primera de ellas en 1919. También era inevitable que los dos mejores del momento comenzaran esta rivalidad, la más importante de la década de 1920. En 1920 llegaron a la final del torneo, en el cual se impuso Ochoa. Ese mismo año se celebrarían los torneos de Lisboa y Buenos Aires. Aquí Lemarin le ganaría a Ochoa también en la final. En la mayor parte de trofeos se cruzaban al ser los mejores de la disciplina en el momento. En 1921 le vendría una gran victoria, porque después de perder en varios torneos internacionales consecutivos en la final con Lemarin, le llegó el momento a Ochoa. Se celebraría este combate en México, un combate por el título del mundo que poseía Lemarin. A priori, y vista la trayectoria de la serie de combates anteriores, pues todo el mundo pensaría que le iba a ganar Lemarin a Ochoa, que iba a revalidar ese título, que iba a salir victorioso de la defensa. Pero Ochoa sacó esa garra de León Navarro y se proclamó campeón del mundo en mayo de 1921. El campeón español, ganador de innumerables torneos en España y diversos cinturones pues, de varias ciudades, incluso campeón del cinturón de Zaragoza, campeón del cinturón de Madrid y de muchas otras localidades que aprovechaban la fama y también pues, la inercia del cinturón de Madrid, pues celebraban en sus ciudades. Al final se pudo decir que era campeón del mundo. Lo que pasa es que ese estatus le duró muy poco. Le duró pues una semana. Pero bueno, él pudo decir que fue campeón del mundo al ganarle a Lemarin, su eterno rival. Al año siguiente se volvieron a encontrar en otro evento importante en la final, el Cinturón de Madrid. De nuevo cayó Ochoa. Lemarin era un hueso muy duro de roer y le tenía cogida la medida a Ochoa. Ya estamos en 1923. Ochoa ganó de nuevo el Cinturón de Madrid y aquí sí que le ganó a Lemarin en la final. En la edición siguiente perdió ante Lemarin. Se iban alternando. Ganaba Ochoa, ganaba Lemarin. Ganaba Ochoa, ganaba Lemarin. Y aunque es cierto que el torneo más importante de ese tiempo en España era el Cinturón de Madrid, también Ochoa le superó en varios torneos en ciudades pues, como Bilbao o San Sebastián. Quizás sin tanta repercusión a nivel nacional, pero sí con mucho apoyo local, porque evidentemente pues Ochoa era navarro y habían ido al País Vasco con grandes raíces y lazos de unión. Navarra y el País Vasco, pues imaginaros cómo estaban esos frontones y esas plazas del pueblo viendo luchar al héroe local. En 1925, Ochoa obtuvo la victoria sobre Lemarin en el Cinturón de Madrid y ese mismo año le llegaría otro título internacional. En esta ocasión, el título de Portugal en agosto del año 25. ¿Ante quién? Pues todos pueden decir, Lemarin. Pues ante Lemarin, que le ganó. Luego perdería la final del Cinturón de Oro de Sudamérica en diciembre ante Lemarin. Pero en el año 26 volvió a superar en el torneo del Cinturón de Madrid a Lemarin. De nuevo Ochoa ganaría la final de ese año 26. También por fin ganaría el Cinturón de Oro de Sudamérica. Aquí no llegó a la final porque se cruzaron en semifinal. ¿Contra quién? Contra Lemarin.
pero ganó Ochoa. Muy bien, vamos Ochoa, ahora ya vamos cogiéndole la medida de Marín y ganando cada vez que nos enfrentábamos a él. A partir de entonces, el cinturón de Madrid sería única y exclusivamente para Ochoa, ganándolo en el año 27, en el 28, en el 29, en el 30 y en 2 ediciones celebradas en 1931. También ganó ese año el Cinturón de Oro de Zaragoza. En el 32 se celebraron 2 ediciones del Cinturón de Madrid. Una la ganó Marín y otra Ochoa. A partir ya de esa fecha del año 32 ya comenzó a sustituirse la lucha grecorromana por la lucha libre. Una gran historia y grandes hazañas de el bueno de Ochoa a lo largo y ancho del mundo. Hay programa especial de Ochoa como el luchador, el primer gran campeón de la historia de España. Está en el canal, si os apetece, os interesa. A mí me parece que es algo curioso y que, como he dicho anteriormente, no hay que olvidar a nuestros ancestros, a los que escribieron con fuego el origen de la lucha en nuestro país. Ahora vamos a ir, ya que hemos hablado de México, brevemente, porque ya vamos por 40 minutos de programa. Vamos, y aún nos quedan 2 rivalidades y muchas más, pero bueno, vamos a ir adelantando un poquito más brevemente con el Santo y Blue Demon. Una de las mayores rivalidades clásicas de la historia de la lucha en México sería la de el Santo y Blue Demon. Y no solamente la mayor, sino la más longeva. Este feudo comenzaría en 1952. El Santo comenzaba a despuntar en sus inicios, por lo que el promotor programó un combate de máscara contra máscara con uno de los luchadores más potentes del momento, que sería Black Shadow. Shadow, que formaba pareja con un jovencísimo Blue Demon, que se hacían llamar los hermanos Shadow. El Santo salió victorioso de ese enfrentamiento y le ganó la máscara a Black Shadow, con todo ese gran revuelo que generó esa decisión. Blue Demon clamó venganza, momento en el que comenzó esa rivalidad al ganar Blue Demon el campeonato welter que poseía el Santo. La rivalidad no solo sería mítica dentro del cuadrilátero y alcanzaría cotas inimaginables, sino que también sus enfrentamientos se llevarían a la gran pantalla, en esa época en la que el cine de luchadores estaba en auge en México. O sea, todavía iba a ser mucho más mítica esa rivalidad. Rivalidad que fue estirada a todo lo posible y que nunca llegaría a un combate de máscara contra máscara, porque evidentemente no interesaba a nadie, menos a los luchadores, y además no había dinero para pagar esas máscaras. No había promotor que tuviera ese dinero, porque esas máscaras eran las máscaras más caras de México. Como curiosidad, esa rivalidad fue heredada por sus hijos, el hijo del Santo y el hijo de Blue Demon. Ahora ya para concluir hablaré de la rivalidad más grande del Reino Unido. También tengo pendiente un programa sobre la lucha libre en el Reino Unido. Esto es un avance y vamos a hablar de Big Daddy y Haystack Kowloon. Haystack, cuyo nombre era Martin Ruane, era inglés de padres irlandeses y se mudó de Londres al Gran Manchester con su familia cuando tenía 3 años. Antes de trabajar como luchador, tuvo trabajos como peón y portero de discoteca, comenzando a luchar en el año 67 bajo el nombre de Luke McMaster. A principios de los años 70 comenzó a trabajar en el Wrestling Enterprise bajo el nombre de Haystack Kowloon, aunque luego ya se le conocería básicamente por Giant Haystack. Desde mediados de los 70 hasta principios de los 90 trabajó en Joint Promotion y también en el programa World of Sport de la ITV. Además de apariciones internacionales en Stampede Wrestling, que allí se hacía llamar el Loch Monster, el monstruo del lago Ness, que también en WCW saldría con ese nombre. Y lucharía también en la CWA de Otto Wanz, pues empresa austríaca que trabajaba en Alemania y en Austria.
En el año 86 debutaría en la WCW, pero ese paso pues es totalmente olvidable con el mito y la leyenda que había sido en Inglaterra. En Inglaterra, bueno, en el Reino Unido por completo. Él se convirtió en uno de los mayores heels de la historia, pero es que era un heel que medía 2,10 y que pesaba más de 300 kilos. Era un auténtico y absoluto monstruo. Evidentemente, con esas dimensiones, pues no destacaban sus combates por la gran agilidad que tenía, pero es que no lo necesitaba. Él estaba para otras cosas. Curiosamente, el que sería su némesis, su mayor rival, un día fue su aliado. Ese fue nada más y nada menos que Big Daddy, cuyo nombre era Shirley Crabtree. Nació en West Yorkshire en el año 30. En el año 1952 decidió seguir los pasos de su padre, que también era luchador, y convertirse en uno de los primeros luchadores de segunda generación en Inglaterra. Luchó durante varios años sin mucha fortuna, pero tras cambiar de personaje y actitud, ganaría el título europeo del peso pesado en 2 ocasiones y el título británico disputado de la Federación Británica de Lucha Libre. En el año 66 se retiró debido al acoso que sufrió por parte de Bert Asirati, que era otro luchador. Bert se lesionó y fue despojado del título de la BW, y Shirley pues era el sucesor, pues decidieron que era la mejor opción. Pues bueno, pues eso al señor Bert no le gustó nada y ese fue el motivo por el que le haría la vida imposible. El bullying y los egos han existido en la lucha desde sus orígenes y lamentablemente a día de hoy aún se sigue sufriendo. Y curioso es que los que se han quejado de ello en alguna ocasión también han hecho bullying a sus compañeros. Entonces vamos a hacer un poco de examen de conciencia y acusamos, pero ojo con lo que hacemos nosotros también. Porque ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Bueno, volvemos con Big Daddy, que estuvo 6 años fuera del cuadrilátero por este hecho. Regresaría en el año 72 a Joint Promotion. Aquí ya malísimo. Y en el 74 fue cuando se convertiría en el personaje que le daría fama eterna, Big Daddy. Aunque comenzaría como heel también. Big Daddy fue heel. Ahí es cuando haría alianza con Haystack Kowloon como compañero de batallas. Ellos hacían tag team y luchaban pues contra cualquiera que quisiera luchar contra ellos y eran 2 auténticos monstruos. Big Daddy estaría 4 años como rudo hasta que hizo la transición por una pelea con Nagasaki y los enfrentamientos que comenzaron a tener y fricciones con el monstruo del lago Ness. El público comenzó a apoyar a Big Daddy y ya era solo cuestión de tiempo que Big Daddy fuera el favorito del público. Todos los sábados por la tarde, tanto niños como adultos sintonizaban la ITV para ver la lucha libre en World of Sport. En el Reino Unido, en esa época solo había 3 canales de televisión y el show más famoso de los sábados por la tarde era el show donde salía Big Daddy enfrentándose a Haystack Kowloon. Pero ojo, en el punto álgido de esa rivalidad, 16 millones de espectadores se pegaban a la pequeña pantalla semanalmente para verlos luchar. Imaginaros cuando eran tag team, eran totalmente aterradores, 2 pesos pesados gigantes e invencibles. Durante la carrera de Big Daddy, tanto la ministra Margaret Thatcher como la reina Isabel II se declararon fans de Big Daddy, para que veáis pues la popularidad y la repercusión que tuvo este luchador. En diciembre del 97 fallecería en el hospital tras sufrir un derrame cerebral. Salvando las distancias, y valga esto ya para ir concluyendo el capítulo, a mí Big Daddy, la carrera de Big Daddy me recuerda mucho a la carrera de Chiquito de la Calzada. Toda la vida trabajando, toda la vida partiéndose la cara y alcanzó la fama en los últimos años de su carrera, convirtiéndose los dos en figuras referentes e indispensables de la cultura de cada país. Estas son algunas de las rivalidades que he querido destacar, pero a ellas habría que añadir muchas otras, para lo cual emplazo desde aquí a mis amigos de Chokeslam Podcast a hacer con ellos un programa conjunto, una segunda parte,
pues para hacerlo un poco más dinámico y que ellos también elijan las grandes rivalidades de la historia. Pero es que, por ejemplo, hablamos de la New Generation Era, pues evidentemente Michaels contra Bret Hart, una gran rivalidad. Tenemos otra rivalidad de la era Attitude, Vince contra Stone Cold Steve Austin. En la WCW y NWA, Dustin Rhodes contra Nikita Koloff. Incluso también Magnum TA contra Nikita Koloff o contra Ric Flair. Ric Flair, grandes rivalidades con Terry Funk. Nos vamos a la agua, Nick Bockwinkel contra Verne Gagne. También tenemos ahí, si vamos a Memphis, pues Bill Dundee contra Jerry Lawler. Pues en cada territorio había grandes rivalidades. A Puerto Rico nos podemos ir con Abdullah y Carlos Colón, o Bruiser Brody y Abdullah de Butcher. O sea que rivalidades hay muchas, muchas, muchas. Hay tantas y tan buenas que por eso nos vemos obligados a hacer una segunda parte y con compañía. Chicos, chicas, ¡nos vemos!